¿Sabes qué son los bonos pensionales en regímenes exceptuados de personal civil militar? Existe un decreto histórico que es el 1214 de 1990, el cual deroga el estatuto prestacional del personal civil vinculado al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, creando así un régimen exceptuado independiente de la Ley 100 del 93 en el tema prestacional. Sin embargo, todo esto conllevó a un cambio clave, que fue el decreto 1792 del 2000, en cual derogó parcialmente el tema administrativo, pero mantuvo aún así el tema prestacional vigente. Para bonos por traslado distinguimos el decreto 1299 de 1994, el cual regula las emisiones por traslado del ahorro individual solidaria, definiéndolo como ahorros hacia capital individual. En cambio, el decreto 1314 de 1994 cubre todo lo que tenga que ver con las primas prestacionales. Todo esto así sirve de la manera para evitar vacíos en todo el sistema prestacional. Pero la jurisprudencia ¿ha evolucionado estas normas vigentes? Por supuesto que sí. La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera objetiva. Es tanto que la sentencia T080 del 2022 ordena el pago de un tipo B a un civil de la Policía Nacional, computando cotizaciones ficticias al 10% para periodos sin aporte en el Seguro Social, reafirmando que el régimen exceptuado en el decreto 1214 de 1990 no perdiera tiempo de servicio en su traslado. Otra clave es la sentencia T300 del 2019, que valida el cómputo de semanas hacia los militares para bonos, incluso en mixtos, corrigiendo interpretaciones en los decretos 1299 del 94, el cual fue el primero y fue derogado. De la misma manera, el Consejo de Estado en la sentencia del 2012 del 00552 en su radicado confirma que los incrementos prestacionales de la fuerza pública militar aplican a civiles bajo el decreto 1792 del 2000, ajustando así el salario básico de la misma manera. También es muy relevante la sentencia T525 del 2015, donde aclara que el tiempo doble por zonas en riesgo solo vale en exceptuados si no se pasa al general. Estos fallos protegen en las actuaciones arbitrarias que ejecutan estas entidades prestacionales. En su momento era el Seguro Social y ahora en el momento es con pensiones, actualizando así las normas de los 90 a contextos modernos. Bueno, pasemos al núcleo del beneficio. El nombre exacto es bono pensional tipo E, según el decreto 1299 de 1994 en su artículo 3 y compilado en el decreto 1833 de 2016, un título valor que reconoce aportes pasados para financiar pensiones en regímenes exceptuados. En traslados a primas, el decreto 3714 de 1994 en su artículo 3 lo calcula como equivalente acumulado a una cuenta de ahorros. Esto corrige confusiones previas, no es un pago directo, sino un instrumento actuarial para fondos como Colpensiones, evitando subestimaciones en civiles con servicios intermitentes. Y el ámbito es una pregunta que nace. ¿A quién implica exactamente, considerando pues estas vigencias? Es una pregunta pues que nace. Y se dice que el ámbito es preciso, aplica a personas civil y no uniformados del Ministerio de Defensa, como la Policía Nacional, y así se define en el decreto 1792 del 2000, en su parágrafo 1, en su artículo 1, que es actualizado o se actualiza en el 1214 del 1990 para unos 20 millones de servidores en regímenes exceptuados. Incluye administrativos, técnicos y apoyos en razones de riesgo, pero excluye a quienes optaron por el sistema general, por ley 100,
o entidades descentralizadas en su artículo 3 de 1992. Clasifica a empleados de carrera, periodo fijo, de libre remoción y excepcionalmente a trabajadores oficiales en labores técnicas como aeronáuticas. ¿Quieren saber cuáles son los requisitos para acceder? Los requisitos son estrictos, pero equitativos. Se dice que para la edad debe tener, dentro de los requisitos, 57 años hombres y 52 años mujeres en vejez exceptuadas. Un tiempo de servicio mínimo 20 años continuos o discontinuos como civiles o como las fuerzas militares, sumando cotizaciones o servicios. Condiciones especiales, es otro de los requisitos. Servicios en regímenes exceptuados, sin optar por lo general, certificar vínculo ante el DIVRI o Colpensiones. En invalidez o sobrevivientes, se redime al causar pensión, se dice que está en el artículo 7 de la ley 1314. Esto asegura que solo quienes contribuyeron en contextos de riesgo accedan, corrigiendo errores donde se ignoraban los periodos ficticios. Y finalmente, pues termina esta intervención. Bueno, la vigencia actual. Hay que tener en cuenta algo que no es fijo, sino actuarial y personalizado para la equidad. Eso es uno de los puntos y hay que tener en cuenta el valor base que se determina como un acumulado en las cuentas de ahorro hasta los traslados para financiar las pensiones de vejez sobrevivientes, como lo podemos ver en lo que es el decreto 1299 de 1994 en su artículo 3, donde se actualizan o se realizan las actualizaciones del DTPF, las pensiones de traslado a expedición mínimas o aportes reales. Estos aportes también se encuentran vinculados previamente en la 1992 sobre los salarios de referencia. Los salarios de referencia hay que tener en cuenta la base de liquidación. Lo devengado a partir del 30/06 de 1992 vemos que se ajustó el IPC, es donde se multiplica por el ratio de salario, como nos lo explicaba el DANE en Colombia. De igual forma hay que hacer unas ecuaciones que por lo tanto nos darían ese resultado, porque se cogería la pensión referencia, que sería el 45% más el 3% de año extra. Nos estaría dando una cotización como de 10, más o menos 10 cotizaciones hasta 1994. Aparecía esto que se le sumaba el 3% por cada año faltante. O sea que nos estaría dando un total como de 60 a 62 años máximo. De 60 a 62 años. Podemos ver que la parte máxima sería el 90% y la mínima podría ser un 15%. Hay que tener en cuenta también lo que es la prima media. En la prima media, como aparece el 1314 de 1994, donde en su artículo 3 también nos da o nos muestra cómo se usa el interés del 3% real como contribución proporcionales al promedio para 25 años de servicio. Tenemos en cuenta que esto es un régimen especial, por lo tanto son 25 años de servicio, de 100 a 200 salarios mínimos de liquidación por colpensiones. Tenemos en cuenta que también existen una jurisprudencia que son muy claras y que han venido con esta trascendencia, como es la T080 del 2022. Ella obliga a incluir todo tiempo para no subestimar ese tiempo de cotizaciones. Y hay que tener en cuenta también
esos alineamientos con vigencia de la 1792 del 2000, que en su artículo 9 también lo resalta, por lo cual se exige el pago prestacional en ese régimen especial, teniendo en cuenta que es reforzado los cálculos. Hay que tener en cuenta cómo es reforzado los cálculos de los bonos sin las deducciones, no se dan las deducciones, por lo tanto arbitrarias. Es algo muy claro, es algo muy específico que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, compañeros, muchas gracias por prestar esta atención y aquí estaremos prestos para cualquier duda. Gracias.